Varios sistemas postulados por diversos pensadores a lo largo de la historia. Es probable que te suene conocido el capitalismo y el socialismo o comunismo. Sistemas económicos que postulan utopías que ninguno ha resultado serlo. Simplemente funcionan mal debido a que en la ecuación se encuentran humanos tomando decisiones, humanos fácilmente corruptibles, personas que llegan al poder según su popularidad, sistemas que requieren de la participación de la mayoría, pero a veces la mayoría es idiota o desinteresada y no participa, y los pocos que participan pecan de ignorancia. Y es cuando todo se va a la alcantarilla. Es ahí donde la solución resulta ser poner al mando a una inteligencia artificial que no se deja llevar por las emociones cuando las decisiones difíciles deben ser tomadas y los resultados deben ser incuestionables. Así es, una dictadura pero impuesta por algo que no gana más que aquello para lo que fue desarrollado. Civil, un sistema que controla todo: economía, producción, independencia alimentaria y las vidas de las personas. Una utopía donde ya nadie se ve en la necesidad de tener que tomar decisiones porque Civil sabe más de ti que tú mismo y todas las decisiones son las acertadas. ¿Cómo podrías dudar de un sistema que ha llevado a Japón a la utopía libre de violencia, hambre y misoginia? Todo gracias a una evaluación profunda que incluye vocación y nivel de peligro social. Una sociedad que se encuentra bajo el monitoreo constante de una inteligencia superior y libre de prejuicios, o eso es lo que le dicen a todos. Psycho Pass. Ay, cabrón. ¿Qué te parece Psycho Pass? Me gustó. Me gusta. Creo que es una lectura acertada de la ciencia ficción. Psycho Pass es un relato futurista que sí le coquetea mucho al cyberpunk en términos de esta distopía automatizada y unida a las máquinas, pero a diferencia de algunos relatos tradicionales donde el mundo está ya en decadencia o está en destrucción por esta asimilación de la tecnología, aquí te lo presentan de inicio como si fuera una cosa muy idílica, muy bella, ¿no? Entonces es un mundo utópico del futuro donde aparentemente hay un país en el mundo que logró anular por completo la criminalidad y el nivel de descontento social, ¿no? Donde todos absolutamente tienen felicidad, y de hecho sí es como el término que utilizan, así de ambiguo como es, todo gracias a la sistematización de la aptitud vocacional de las personas. Entonces, y la independencia de la contaminación de todo lo que ocurre en los otros lugares, porque claro, hipotéticamente es una realidad en la que es un país aislado del mundo. Sí, es como eso de Great America. ¿No? ¿Cómo? Make America Great Again. Make America Great Again. Aunque la diferencia es que América es la dueña de un montón de países, que es gracias a eso que tienen el nivel de vida que poseen. Sí, es como una crítica a ese discurso nacionalista que ha como resurgido en los últimos años, ¿no? Que después de los fracasos socialistas de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, está esta idea como del péndulo, ¿no? De que pasa de una idea de izquierda a una de derecha, y así por periodos de tiempo. Entonces de pronto tienes a gente como Bolsonaro, como Boris Johnson, como este cuate, el Trump, como un señor que gobierna un país donde el metro se cae, que dicen ser de izquierda, en donde jamás hay culpables, que dicen ser de izquierda y que en realidad tienden al nacionalismo muy tajante. Muy Nos referimos al futuro presidente Ebrard. Señor presidente, estamos con usted. No AMLO. Entonces, bueno, pero sí es como esa crítica a ese nacionalismo. Espérame. Porque justo es como si un país pudiera ser aislacionista totalmente. Eso es algo que intentaron muchos países en los 50. Cuba. La sustitución de importaciones. Donde y México lo intentó incluso en algún momento de su historia. Es decir, todo se produce internamente, no dependo de nadie. Incluso podrías cortar relaciones internacionales, que es lo que pasa en esta ficción de Japón en el futuro, y de pronto todos viven bien ahí, todos viven felices, y es en base a la evaluación psicológica y vocacional de las personas. Claro, también critica mucho el sistema japonés en el sentido de que tú eres tu trabajo
está muy instrumentalizado en ese sentido, que es una realidad que pasa en la sociedad japonesa. O sea, tu trabajo y la idea del bien común y del actor colectivo y de la unidad está reflejada ahí, y de alguna forma la critica. Porque la gente naturalmente se vuelve aislada en un sistema así. Se enajenan, tienen diferentes formas de aislarse. Entonces esa idea de contacto, de albedrío, de libertad, de decisión, pues también se borra mucho en esta idea, ¿no? Entonces te presenta un Japón en donde existe una inteligencia artificial que se llama Civil, que tiene la capacidad de leer absolutamente a todos los ciudadanos de Japón, les otorga ciertas opciones limitadas dependiendo de su perfil vocacional y psicológico, y entonces el ciudadano toma un rol que puede ser desde barrendero, desde trabajador de una empresa, desde obrero hasta político. Y en este mundo utópico parece ser que el ideal de las personas no es ni siquiera ser de una corporación, sino trabajar en algún ministerio del gobierno. Es donde como máxima. Ajá, que es donde justo además porque es perfecta, y además es muy productivo el Estado en esta realidad, porque no lo está administrando una persona, lo está administrando una inteligencia artificial. Pero antes de eso, ¿qué tan lógico, qué tan cuerdo te suena una realidad en la que todos son felices? Es para mí imposible. Porque además es muy subjetivo. La felicidad es aquello que nos hace feliz a nosotros en un momento dado, y no debe de corresponder con todas las personas con las que convivimos. Claro, además la dialéctica con la que se comunican los seres humanos siempre tiende a... No. ¿Qué es la dialéctica? Primero, yo no sé de esas cosas, güey. Ok, la forma en que se relacionan las personas... Güey, explícame, soy pendejo. Yo quiero aprender. A ver, vamos a preguntarle a Wikipedia. No pierdas tiempo, dale. ¿Cómo decirlo? La forma en que se relacionan las personas normalmente tiende a ubicarlos en dos espectros. Esta es la dialéctica de Hegel, del esclavo y el maestro. Es decir, uno se va a sentir maestro, uno se va a sentir esclavo. Uh-huh. Es decir, siempre va a haber un punto en donde el ser humano busca algo más para poder sentirse identificado o para sentirse dignificado, y normalmente eso se hace a través de las relaciones con otras personas, o según la teoría marxista, de la forma en que podrías tú alterar la realidad y el entorno físico. Entonces todos buscamos esa dignificación, y cada persona la experimenta de diferentes formas. Por eso siempre va a haber alguien que esté descontento en mayor o menor grado, y que va a tener que enfrentar su vida de mejor o de peor manera. Que de hecho es uno de los temas que aborda la serie. Es decir, cómo puedes tú decidir qué es lo que te va a hacer feliz. Y la solución fácil es decir que una inteligencia artificial que tiene todo el conocimiento del mundo moderno lo decida por mí. Pero en el hecho de dejarte abandonar, produce también gente que está en disconforme. Es decir, te lo venden pero los menos. No, en realidad no. Cuando va avanzando la serie te vas dando cuenta que en realidad no. Que hay gente que está descontenta todo el tiempo, y que la mayoría de ellos, incluso si llegan a expresarlo, terminan aislados como potencialmente criminales, ¿no? Como ocurre en el primer capítulo, en donde hay alguien que se vuelve, cuyo psicopath se vuelve turbio debido a que está fastidiado de la vida que lleva todos los días, y cómo explota llevándose a una morrita, y en el diálogo justo le dice que ella que siempre quiso tener relaciones sexuales con una mujer como ella. No sé si se refería a muy bonita, muy buena o muy joven, que pueden caber las tres en un contexto de Japón, ¿no? O lo que, por supuesto, porque a lo mejor nunca lo vivió, porque no pertenece a un contexto adecuado, porque no tiene un trabajo malo, que no tiene el nivel Exacto. de vida para alcanzar a la mujer que le gusta. Hay gente que está inconforme con lo que le toca, y entonces te puedes inconformar y volverte un delincuente en esta sociedad, o puedes aceptarlo, conformarte y llevar una vida gris, pacífica y tranquila. Ahora es interesante que no responde esto, güey, a unas hipótesis que se presentaron de hace ya, me parece que fue en los 80s, en donde pintar ojos en todos lados
hace que las personas se porten mejor. Es decir, modifica tu comportamiento, el sentirte observado, o sea, saber que te están observando, Claro, hace que te comportes mejor, que te el sientas gran mejor, Manuel que George seas una Orwell. persona. Por supuesto. Sí, me porto bien mientras me estén fiscalizando. Entonces, que te digan que todo el tiempo estás siendo monitoreado, a lo mejor te obliga a reprimir todas las otras emociones que podrían considerarse una agresión. El problema que yo le veo es que reprimirte todo el tiempo, lo único que Pues sí, desemboca por es en eso- que eres una bomba de tiempo que va a explotar en cualquier momento. Y hay muchos psicópatas en potencia que están en la serie. Nada más que, y el mismo sistema los mantiene medicados todo el tiempo. Sí, Entonces, justo de pronto están todos en chochos. el marketing. Esa idea de que son todos felices, pues se cae muy pronto en la serie. Te das cuenta que en realidad es como un marketing del Estado, A mí, pero no son felices. espera, te quiero hacer la pregunta porque a riesgo de sonar, esto es una pregunta totalmente seria y no estoy haciendo un chiste, güey, pero porque puede ser una pregunta incómoda, güey, y más incluso dado que tú y yo somos hombres. Bueno, yo no me considero tan hombre, güey, pero para el caso de esta pregunta, ¿crees que sea una hombre? crítica? Yo no, 70% hombre. yo me considero 25% no binario. Entonces, ¿te parece que esta serie no está presentando una realidad en la que exigen los colectivos feministas? En las que todos tienen que reprimir sus emociones para convertirse únicamente en aquello que es socialmente aceptado, no como riesgo. Porque además es la realidad. No, fuera de mamada, es la realidad que cualquiera podría decir. Tú le preguntas a muchas feministas, no todas las feministas, las radicales. A las radicales tú les puedes preguntar, ¿cuál es tu solución? Pues que desaparezcan los hombres. Pero ¿cuál es el problema que se asocia con los hombres? Que son muy agresivos, que son demasiado libres, que pueden salir a donde quieren a cualquier hora del día, que pueden orinar en todos lados. Que son excusas ciertas pero burdas. Pero es una realidad que se está planteando en Psycho-Pass. Y de ahí puedes ver que, por ejemplo, las amigas del personaje principal, que yo no estoy de acuerdo en que sea el personaje principal, Akane Tsunemori, sus amigas son el perfecto arquetipo de dos mujeres que viven como flotando por ahí, dejando que otros decidan su vida. Pero también hay hombres en esa situación dentro de la serie. ¿Cuántas mujeres? Solo vimos una mujer en toda la serie que se salió del sistema. Y se salió, fue la artista. Bueno, pero... Y se salió del sistema por completar el trabajo de su padre. No, pero la misma Akane también se sale del sistema en cierto punto. Pero ella es única, ella es el personaje, ella es el enlace. Ella es como lo inexistente, porque ella es el enlace. No, porque ahí el showrunner simplemente puede ser machista. ¿Me explico? Sí. O sea, en realidad la serie no te está planteando un conflicto que sea de género. Yo creo que... No, o sea, totalmente, no va por ahí. Como cosa seria, creo que es simplificar mucho la lucha feminista. No, claro, la lucha feminista, ni siquiera me voy a decir que la comprendemos ni tú ni yo. No la comprendemos ni tenemos por qué opinar acerca de ella. Y no sé pero no, lo que quieren la serie, no creo. ¿Por qué no? Porque yo creo que el núcleo de la serie son las preguntas que se hace ya casi al llegar al final de la serie. Totalmente de acuerdo. Yo estoy Y Akane se hace como ciertas preguntas que son claves cuando llega a un punto de reflexión y de ruptura. Y creo que esas son las que el guionista quiere que tú te hagas como espectador. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Yo solamente quería preguntarte esto porque me parece que es una realidad a donde algunas personas, sean mujeres o hombres o como se consideren, les gustaría ver hecha realidad. Y ahí está la respuesta para quien quisiera ver una realidad que otras personas están pidiendo, está perfectamente bien plasmada ahí. Bueno, es que, o sea, no es la pregunta que responde. Es una contradicción ahí. Porque justo cuando dices, es que ¿crees que realmente son felices? Yo te puedo decir que esa pregunta es muy fácilmente contestable y es que no. Es que no. Y la misma serie lo dice. Porque justo cuando hablan de una especie de deep web en un capítulo, donde siguen existiendo los humanistas, los psicólogos, los historiadores, los filósofos, esos cuates saben que esa no es la respuesta. Y por eso existe ese Reddit ahí subterráneo, sí. donde todo el mundo se queja. Porque hay una gran parte de la sociedad que sabe que está mal. Entonces ya de entrada sabemos que no. Sin embargo, como que la idea del concepto es esa. Y no creo que se quede ahí, porque después la serie da un paso más allá.
Y es cuando empiezan a hablar de la impartición de justicia. Totalmente. Entonces, eso es lo que está bien cabrón, ¿no? De la diferencia que hay entre lo que es justicia y lo que es ley. Y justo tenemos a esta personaje que es Akane, que es como un lienzo en blanco al inicio, ¿no? O así te la presentan. Como una niña que se dejó llevar mucho, que tiene todas las puertas abiertas y que de pronto es una de las pocas personas que pueden tomar decisiones, como a qué se va a dedicar. Y entonces llega con todo el idealismo del mundo al Ministerio de Justicia a decir: yo quiero ser Calambre. Que no sé por qué alguien querría ser Calambre, pero hay quien tiene la vocación de aventar chile piquín y tehuacanazos. Yo creo que hay que respetar todas las vocaciones. Hay personas que tienen talentos curiosos. Se vuelve agente del super mega FBI futurista japonés. Y está súper extraño todo, porque de pronto ni siquiera pueden decidir qué haces. Y entonces, en el capítulo 3 específicamente, llega un punto donde en el diálogo dicen, y justo es con sus amigas, dice: es que lo que hay que hacer será hecho y lo hará la persona más apta para hacerlo. Esa es la gracia que nos regala Civil. Entonces, ahí ya estamos en una deificación absurda que le dan al sistema civil, que después muchos a lo largo de la serie lo pondrán en entredicho, y que esto es más que una solución o una utopía, en realidad es una distopía, porque es como si fuera un gran culto que maneja la sociedad, y aquel que se opone a ese culto queda automáticamente marginado y alienado de esa sociedad. Pero es que es la única manera de lograr ese nivel de vida y tan tranquilo, marginar a quienes realmente no pueden pertenecer. Porque si a ti te dieran la tarea de convertir una sociedad en una sociedad funcional, ¿qué harías? Probablemente tendrías que marginar, no hay de otra. Y que además lo hacemos. Marginamos a quienes son no un verdadero peligro, sino a quienes ya han demostrado ser un verdadero peligro. Y es por eso que se crearon estos lugares que son centros de rehabilitación social o de reinserción social, que no funcionan para nada porque no están bien administrados. Pero me hablas de México. De México, o sea, en nuestra realidad eso existe. Sí. Y en Psycho Pass es lo mismo, pero llevado a gran escala. Porque no existe otra manera de lograr un lugar tan seguro si no es marginando a las personas. Ahora, pero también hay, o sea, tiene ahí un punto, ¿no? Digamos que es como la consecuencia lógica de a dónde va la sociedad moderna. Si de pronto se pudiera crear una inteligencia artificial de ese tamaño, muy probablemente se implementaría. Y muy probablemente la utilizarían para los fines que el actor político que esté en el gobierno buscara. Y eso es un hecho. De hecho, ahorita justamente viendo la serie me lo plantea, ¿no? ¿Y qué tan determinista soy? Porque actualmente dentro de la filosofía existen los deterministas, digamos, más radicales y los que son moderados. A ver, explícame un poquito sobre los el determinismo. Es esa idea porque... de que el albedrío no existe como tal. Es decir, existe una causalidad. Incluso la entropía o el caos en realidad es una causalidad tan compleja que no ha podido ser expresada lógicamente o matemáticamente, o bueno, eso ya es como la lucha de los físicos cuánticos, etc. Pero en realidad tú estás determinado por las circunstancias que tienes a tu alrededor, por dónde naciste, por quiénes fueron tus padres, y hay muchos estudios estadísticos que lo demuestran. Simplemente el nivel de aprovechamiento de un niño se determina por su seguridad alimentaria, por su seguridad social, por el entorno, si sus padres están o no divorciados. Eso determina cuánto puede aprender en la escuela, y eso va a determinar que crezca para ser republicano. ¿Me explico? Es decir, hay muchas cosas que creemos que decidimos, y los deterministas más radicales creen que no es así, que más bien tú vas a estar determinado por las circunstancias materiales que te rodean. Y por eso, si tú naces pobre, es muy probable que te mueras pobre, porque también la movilidad social es una utopía. Es una mentira que se vende dentro del sistema del capitalismo, porque justamente si tú naces con pocos recursos y tienes poca educación, vas a tener pocas aptitudes y vas a poder acceder a un trabajo de acuerdo a esas aptitudes. Entonces tampoco
digamos que la competencia no es pareja, nunca lo ha sido. Sí. Y el determinismo dice justamente que aunque que nos hacemos creer que somos libres para tomar decisiones, muchas de esas decisiones están realmente muy limitadas. Decides entre chocolate y fresa porque solamente hay chocolate y fresa, pero no eres libre porque existen miles de millones de sabores diferentes, claro. ¿no? En un ejemplo muy burdo. Justo eso es la crítica más fuerte que yo le encontré en la serie, que es justo de dónde va la libertad, qué tan libre puede ser en un sistema. En teoría todos ellos son libres y libremente le dieron el dominio a Civil, pero después Civil está haciendo todo lo posible porque ese status quo no se modifique. Reprime, desaparece gente, comete cosas raras para poder mantener el poder. Entonces finalmente es política. Entonces de utopía nada, de felicidad nada. Yo por eso lo califico como una dictadura, que hipotéticamente, pues para que sea una dictadura, pues tiene que ser ejercida por una persona, no una inteligencia artificial. Pero bueno, ya que estamos hablando de spoilers, pues se sabe que sí es una persona, ¿no? Una persona unificada. Entonces llega Akane como una niña muy naif, muy inocente, que quiere aprender a ver cómo es el mundo, que tiene todas las ganas y todos los huevos es una todo lo puedo. De ayudar a la gente, y además tiene un superpoder que tiene mucha resistencia psicológica. Entonces, a pesar de que se acerque a las cosas más oscuras, le afectan poco o se puede restablecer relativamente fácil. Entonces está ahí y se da cuenta que pues toda la gente que trabaja a su alrededor está por una u otra cosa amargada, y ella se empieza a endurecer a partir de que le van pasando cosas en la serie y se empieza a volver cada vez más cínica y más deprimida también. Pero bueno, yo no diría deprimida, no sé. Yo creo que más bien esa percepción la tomas debido al lugar en el que se está desarrollando. Cosa distinta habría sido si hubiera elegido cualquier alta de los ministerios a donde se supone que podía trabajar. Sí, ahora, al final es un viaje del elegido, porque ella es una elegida, es la primera que se supone que es la primera que puede contemplar el absoluto horror del infierno sin verse afectada psicológicamente, mantener su moralidad y su ética además. Y entonces a partir del viaje de ella se empiezan ya a demostrar o a poner los casos que van siguiendo, y te presentan a los que son realmente el conflicto central de la primera temporada, ¿no? Que es el personaje bueno malo y el personaje malo bueno. Sí. Y están el uno contra el otro y son casi un yin yin yang. A mí me encanta. Son un espejito. ¿No te parece que son Batman y el Joker? Son muy poéticos. Sí, me parece muy... Para mí Makishima es el Joker. Le gusta jugar. Pero con llegan el también sistema. a un punto muerto, porque al final Akane toma decisiones junto con la inteligencia artificial, que no es tan artificial, sobre la vida de los demás. Entonces, como que también llegan a un punto muy raro, un punto muerto, decir, ok, habría un problema si esto se cae en una revolución sanguinaria, pero también tiene muchas implicaciones morales y éticas que para la protagonista pues no están tan chidas, ¿no? Bueno, pero aquí ya nos estamos adelantando un chingo, güey. Aquí es un chinguísimo, güey. Hay que ahondar un poquito más en Akane, pero antes de eso también me hago una pregunta, güey. ¿Qué tuvo que pasar para que se tuviera que implementar un sistema como Civil? Porque no sé si lo notaste, pero en el opening se muestra, hay un viaje, está volando la cámara, y antes de llegar a la ciudad se notan edificios derrumbados, completamente destruidos. Eso implica que hubo una catástrofe, güey, que socialmente ya eran disfuncionales, que probablemente había hambruna, que ya estaban, ya ni siquiera eran una sociedad probablemente. Porque ¿quién podría ser tan feliz de decir... Bueno, es que sí hay muchas personas que estarían felices de que alguien tomara las decisiones por ti. Claro, pues porque tomar decisiones es complicado. No, pasa con casi todos. Muy pocas personas son las que pueden tomar decisiones, que dicen, voy a estudiar esto, voy a emprender aquí, o voy a aprender esto nuevo para mi mejoramiento. La mayoría simplemente se entrega al placer, a la reproducción, a lo que le tocó. Como lo acabas de plantear hace un momento, yo estoy muy en contra de decir, pues me tocó nacer pobre,
y voy a tener que morir pobre. Una cosa es que ocurra y otra cosa es que lo aceptes. No, sí, bueno. Durante tu viaje de vida tú tienes que hacer todo lo posible. Mientras tengas cerebro y movilidad, tienes que hacer todo lo posible por moverte. Y aún si no tienes movilidad, Claro, pero hay personas que lo lograron. La estadística está en tu contra, ¿eh? La estadística está en mi contra. Y yo no estoy hablando de resultados, estoy hablando de lo que deberíamos de hacer. Hay casos donde una persona de nacer, digamos, en un ambiente muy precario, llega a ser millonario, que son tan pocas las historias que se vuelven películas, que se vuelven novelas, no que tantas, se vuelven historias de Fíjate, éxito. no tantas. Yo he conocido a muchas personas que son comerciantes, porque tuve la fortuna de tener, por ejemplo, un negocio pequeño, güey, una papelería en un pueblo. Pero el local no era mío, el local era de otra persona. Y conocí a las personas, güey, y conocí a muchos que no tuvieron estudios, güey, que vivían en un pueblo, güey, de 5,000 personas. Y había muchas personas entre los comerciantes que se hicieron de una cantidad de dinero asombrosa, güey, que tú podrías decir, ni el profesionista más chingón, güey, ni siquiera ni el presidente con todo lo que roba. Claro, pero sí, porque lograron aprender ese tipo de emprendimientos, ¿no? No. Al final es qué sistema puedes implementar y dónde puedes encajar a tus engranes. No todos los engranes tienen todos los tamaños. Al final tú decides, si tú eres el responsable, tú tienes que ver qué clase de trabajos puedes realizar tus engranes para que tu maquinaria continúe funcionando. Y como dices, van a haber muchos que no estén contentos, pero yo creo que la mayoría sí están contentos. La mayoría. Y de ahí, y te voy a decir... En la utopía de Civil. En la utopía de Civil. Y te voy a ejemplificar por qué. Tú podrías decir, no mames, ¿cómo es posible? Hay un capítulo en el que alguien mata a una persona en una plaza pública. ¿Recuerdas? Cuando están usando cascos. Y todos empiezan a grabar con sus teléfonos como si fuera una actividad, un performance. A pesar de que ya hay sangre y tripas por todos lados. Para la gente... No la existencia del crimen en no, de la violencia en sí, no hay ni siquiera violencia. Funciona, y el hecho de que tantas personas estén contemplando la violencia como si fuera un entretenimiento, totalmente abstraídos y carentes de empatía, quiere decir que funciona. Muchas personas están disfrutando ese paraíso. Los menos son los artistas, y eso es otro tema que se aborda cuando introducen a la artista certificada que está recluida. Alguien que ya lleva un montón de peticiones de es que quiero mis cuerdas para mi guitarra porque quiero continuar tocando. Pero ella continúa recluida, y es cuando le ofrecen la oportunidad de integrarse. Son serial, los menos, güey. La niña asesina serial. Igual van a ver a la Aníbal Lecter dentro de la cárcel, que es una artista. Me parece asombroso, es bellísimo. A mí la expresión, o sea, la representación de ese artista a mí me parece maravillosa. Claro, porque hay observadores dentro de esa sociedad que ven que hay una decadencia. Y hay casos muy absurdos donde hay gente que está totalmente pirada y el civil los juzga como funcionales, y gente que son posibles criminales o que tienen ya un psicópata muy negativo y que ya no sirves para la sociedad, resulta que son los que mejores valores tienen, que son el caso de los dos inspectores con los que están, ¿no? Bueno, del justiciero ¿cuál es el término para...? ¿El antihéroe? No. ¿Quién? ¿Makish? Es que están los oficiales o los agentes. Ah, ya, son los sabuesos. Y los sabuesos. Los sabuesos y los inspectores. Exacto. Entonces, pero parece ser que es bastante común que muchos inspectores se vuelvan a la larga sabuesos, ¿no? Entonces... Y ocurre. Sucede. Y de pronto los valores o los mejores valores, digamos, morales y éticos dentro de la serie los expresan sabuesos que cayeron en desgracia. Como el viejo, el cuate... Se llama... Oshima, creo. Kogami, ¿no? Kogami. Son un chingo, es que son tantos los personajes, güey. Y muy bien delineados. Kogami, 28 años. De pronto, la primera temporada tiene sus 20 y tantos capítulos, y al principio tuve miedo cuando empecé a verla, porque dije, no mames, esto es como Criminal Minds, o sea, van a ser episodios autoconclusivos y cada vez se van a enfrentar en nuevas y más sensuales aventuras. Sí, odio ese maldito. Pues es para televisión, ¿no? Para televisión. Y de pronto ya se conectan, porque los primeros casos que parecían aislados, pues los estaba orquestando el cuate ¿no? Makishima. El sociópata. Makishima.
Ese sí sociópata, ¿no? No, es un psicópata. También tan le valía madre que por eso no lo detectaba, ¿no? Totalmente. Yo creo que va más allá. No es que no lo detectara, era un carente de emociones, pero además disfrutaba hacerle daño. Entonces, mira, yo creo que en este contexto, sobre lo que acabamos de platicar de los sabuesos, me parece muy absurdo que la inteligencia artificial no los pueda evaluar como personas funcionales. Yo creo que sí los podía evaluar como personas funcionales, pero no quería que interactuaran libremente con la sociedad porque son contaminantes. O sea, no es que no tuvieran una ética y que no respondieran a la moral, sino que en realidad son un posible contaminante para las personas con las que se relacionan. Sin embargo, está el caso de este cuate que es el presidente, el CEO de una empresa que se acerca a la ciberización. A convertirse en cyborg. Totalmente. Uh-huh. Y el cuate es un puto loco y sin embargo es considerado hasta un pilar de la sociedad. Sí, hay incongruencias. Y de pronto tienes gente, que es el caso del sabueso más viejo, del ejecutor, les llaman, ¿no? Ejecutor. Ajá, sabueso ejecutor. Más viejo, que pues de pronto tiene unas cosas de sabiduría y unas como enseñanzas morales para... A mí me gusta mucho ese personaje. Para la morrita esta, que dices, ay, ¿y a poco este güey no es funcional? Nada más porque le entra al chupe. Pues es que es parte de... Justamente eso es la incongruencia que yo veo cuando... O sea, incluso en nuestra realidad hay personas que ven los horrores todos los días y que son muy funcionales en su horror. Claro, también es una crítica al sistema político de justicia, ¿no? Es como si tú dijeras, bueno, yo confío en que mi gobernante va a tomar las mejores decisiones posibles y lo voy a dejar que haga lo que quiera. Digo, suena raro, ¿no? Pues es que sí debería de ocurrir así, pero debe de existir también el contrapeso, que es el monitoreo y la petición. Pero bueno, esos son temas políticos, eso es aparte. ¿No politicemos? No, en esta no, güey, en esta no. Creo que la serie tiene como incluso estos deseos como intelectuales, ¿no? Muy chingones. Pero es que yo los veo bien planteados. No sé si te refieras a los momentos en los que citan a Kierkegaard, citan a Pascal. Pero justamente de la literatura de Philip K. Dick, o sea... Yo lo veo bien justificado porque además te ahorra, bueno, para quien conoce la lectura, yo no conozco todas, unas pocas, pero para quien conoce la lectura y el contexto, te ahorra la explicación de decir quién es este güey, en qué cree, cuál es su visión del mundo. Yo lo veo chido, güey, porque también, incluso para quien no tiene absolutamente ningún conocimiento, la cita en sí te ofrece un montón de información. Tengo por aquí algunas anotadas, me imagino que tú también, güey. Sí, pero es algo... El abismo también dentro de ti. Cámara, eso está de novela del Canal 2, ¿eh? O sea, ojo ahí con eso. Está chingón. Pero creo que es uno de los pecadillos que tiene la serie, ¿eh? Sí, está muy criticado. Mamá se las da de intelectualoide y dices, ok, pero ya lo había entendido. No tendría, o sea, un policía citando a Kierkegaard. No lo sé, Rick, parece falso. Sí. Pero bueno, recordemos que son los mejores policías de todo Japón. Pero bueno, entonces está Akane en su viaje de autodescubrimiento. El contexto, ¿cómo te suena? ¿Te da correctamente la sensación de futurismo? Sí, totalmente. A mí me encantó. Algo que no me esperaba es su manejo holográfico. Algo que yo esperaría ver, si hay más temporadas, si sigue la serie, es por ejemplo algo fuera de Japón. Porque asumo que si eso está tan chingón, todo lo de fuera tendría que ser un cagadero, ¿no? Total. Pero el contexto, güey, recordemos que vienen de un contexto de destrucción. A lo mejor ocurrió en todo el mundo y tal vez solamente ellos lo lograron. A lo mejor no los invaden debido a que todo el mundo está desunido y no hay Estados Unidos para que invada, para robar recursos. También me parece un poco absurda la premisa de que las pistolas estas súper destructoras pues también deciden arbitrariamente. No deciden arbitrariamente, es el sistema civil. Civil decide. Sí. En tiempo real, en cada caso. Uh-huh. Y están viendo que el güey está matando, como este cuate con el casco. O sea, está desmadrando a una mujer ahí y la máquina no dice, pues mátalo porque está desmadrando a otro.
Sí, tiene sus incongruencias. Le apunta directamente a la víctima y dice, esta sí tiene estrés, esta sí mátala. Ajá. O sea, ¿qué? Sí, tiene sus incongruencias que fuera de la... Y digamos que el oficial de la ley dice, ok, la pistola no quiere, entonces agarro una piedra y desmadro a este cuate, automáticamente él, el oficial de la ley, va a ser un criminal. Entonces, sí, y me gusta eso, porque o sea, me parece muy absurdo, pero dentro de su ficción Pero se puede justificar debido a los valores, hasta donde puede llegar. También me gusta ver gente que está así súper friqueada, de que, ay, no se me vaya a oscurecer el Psycho-Pass, mejor no. Ajá. Entonces ya también toda la pinche sociedad está Vive para cuidar sus Psycho-Pass, no para convivir. Imagínate tener un podcast en ese momento, güey. No, cállate los ojos. Sí, digo, y lo plantea Makishima al final, justo cuando termina. Que hacer comedia en esa puta sociedad también sería imposible. No, pues es imposible, no existe. Por eso existe nada más el arte certificado por Civil. La música hecha para complacer los estándares de Civil. No existe, justo no existe la libertad. Pero, por ejemplo, imagínate, a mí algo que me gustó y que bueno, es parte de lo que ya estamos viviendo, es cómo existe tu asistente virtual, tu asistente holográfico. Desde que amaneces te está preguntando qué quieres, cómo vas a querer tu habitación. Eso me pinches mamá, güey, porque yo soy muy de estética. A pesar de que no parece que soy muy estético, me gusta, güey. Yo le he entregado gran parte de mi vida a la estética, güey. Me gustan las cosas construir cosas bonitas. Entonces, verlo, güey, realizado, pedir... Está re bonita el cuadro. No, me encantó la habitación, güey. Me encanta, güey, por ejemplo, cómo... Güey, eso no puede ocurrir aquí, güey. ¿Cómo le dice a Kane, güey? Ayer consumiste... No sé cuánto sea el consumo de calorías por día de una persona normal, pero le dice, consumiste 2000 calorías. Para el desayuno nada más puedes consumir 200. Güey, aquí amigo, ¿qué le diría? ¿Qué te diría? Consumiste ayer 23,000 calorías en los 4 tamales que te comiste en el desayuno. ¿Esa torta de tamal que quieres? No, solamente que dejes de comer una semana para poder alcanzar los niveles. Porque además todos son bonitos, güey. Sí, yo vi sobrepeso como en una sola persona, el criminal. También son como políticos o gente de poder, ¿no? Pues por supuesto. Gente que probablemente puede hacer lo que quiera porque es fundamental para que puedan seguir funcionando. Y eso es algo que ocurre en nuestro mundo también. La Trump, no importa en su tiempo. ¿Te acuerdas de Agustín Cartel? Que era un tipo así... Bueno, sí, pero él descuidaba su peso para cuidar el de nosotros. Ese señor... You know what I mean. Muy chido. Entonces, es imposible que existiera ese conteo de calorías aquí en México. Pero me gusta, güey, me gusta mucho. Me gustó cómo usan, güey, la vestimenta holográfica. Me hace plantear, yo sé que es ficción, pero me hace plantearme, güey, las posibilidades que existirían de vestimenta. A mí me encanta eso. Sí, está padre. Eso está bonito, pero digamos que es la parte coqueta. Sí, es la parte del contexto. La parte bonita. Sí estamos en el futuro, sí es una utopía, aunque no te la creas, es una utopía para la mayoría. ¿Hasta qué? Hasta que truenas porque llega algo que deseas, que no puedes conseguir y eso... De pronto yo no sé si te pasó, pero yo viendo la serie, yo ya quería mucho a Makishima. Yo decía, no, este güey sabe, la neta, este güey es el libertador, este güey es el que sí entiende qué pedo. Y está hecho así, me imagino, ¿no? Para mí es el Joker, güey. Me gusta porque ese güey juega con las reglas que hay en el mundo, pero juega para incendiarlo todo, para echarle pinche galones de gasolina y ser quien sostiene el cerillo que va. Eso es lo que haces, porque también él se pudo haber escapado. No sé si sea posible escapar, eso nunca no se planteó en ningún lugar. Pero si es el primero que llega por sus medios a conocer la verdad detrás de Civil, es que tenía infraestructura bien cabrona. Pero es que esa es otra parte importante. Me gusta, por ejemplo, güey, que se plantea en los villanos, no solamente en él, pero se plantean la estructura como de una secta, güey. Porque está sumando adeptos. Los recursos de Makishima no son suyos en realidad, son del güey este que es millonario, que es un cyborg prácticamente.
y de él Y del obtiene los influencer recursos también, y de... para poder desarrollar lo que hace falta para que los otros criminales que nada más tienen la intención puedan tener el motivo y los realicen los crímenes. Porque el güey que roba avatares en lo que parece Second Life, todo pitero, pues no sabía nada. Ese güey nada más podía simular varias personalidades, como los community manager de nuestros días. O sea, son güeyes que simulan varias personalidades para hacerle creer a las personas que tienen una consistencia. Pero no tenía idea de cómo robar o de cómo rastrear a los dueños del avatar para robárselos. Finalmente él tiene, o sea, este psicópata que es Makishima tiene como esta idea de dejar que ellos hagan lo que quieren, ¿no? Y divertirse viéndolos, pero al mismo tiempo y realmente los está instrumentalizando para sus fines. Totalmente. Entonces son como dos cosas. Pero es lo que digo, los está sumando como parte, como si él fuera el líder de una secta. Porque primero los identifica necesidades, los chingón, destruye. ¿Eh? Sería chingón, ¿no? ¿Qué? ¿Que fuera una secta? No, es que sí, él está como construyendo su secta, pero ya existe una secta que está establecida. Que La de es Civil. la de Civil. Y entonces es como un obispo del Padre de Sufrir queriendo ir contra el Vaticano, ¿sabes? Sí, en cuestiones de tamaño, sí. Y va por ahí, ¿no? Entonces él es tan inteligente aún así, está tan cabrón, y de hecho tiran la cita de que, ¿sabes qué es el anarquismo? Ah, sí, el anarquismo es, sí, todo mamador el pedo, porque Makishima no es en realidad un anarquista. ¿Qué es? Según tú. Pues él se reconoce a sí mismo como un idealista, y lo que quiere hacer es despertar la mentalidad y las mentes de las personas que están siendo zombificadas por Civil. Sí, yo lo interpreté como que quiere ver a las personas que se conviertan en artistas, Exacto, que se expresen, que sean libres. Pero ahí y sí que es hagan diferente que todo. yo, que o sea, él no quiere ver al mundo arder. Él dice, si arde el mundo, pues ya ni modo. Pero no es ese su fin. Su fin en realidad es como despertar la conciencia de las gentes. Y al principio está como muy obsesionado con el pedo de que Civil es algo negativo para la sociedad. Pero él sigue creyendo hasta cierto punto que es una inteligencia artificial. Sí, hasta que descubren. Hasta que descubren que no es una inteligencia artificial, sino que es como ahí una cosa rara, ¿no? Sí. Ahora, retomemos también respecto de las deficiencias de Civil. A mí me saca mucho de onda, güey, que no tengan a todos los lugares monitoreados. Porque incluso en el primer capítulo se muestra el primer criminal que se lleva a la morra. Esas son como dicen, son como manzanas libres, ¿no? Manzanas... No recuerdo el término. Y así, y entran y es como de esa escena de Star Wars cuando entran en el bar, ¿no? Pues están ahí así fumando. Sí, pues como el gueto. Entonces, me parece incongruente, güey, porque en una sociedad donde todos tienen smartphones, no me digas que no existe un Google o un Facebook que puede tener acceso a tu cámara, micrófono, güey, brújula, posicionamiento global, o sea, sí, cada dispositivo. Y lo hacen varias veces, ¿no? Como, es que en esa zona no pueden entrar las cámaras. No sé por qué. Ajá. O sea, pero sí me enoja mucho, güey, que una obra tan interesante tenga estos huecos, güey, que son pendejos. O sea, honestamente no son huecos que a alguien se le pudo haber ido. Son huecos que a alguien le valió verga, güey. O que alguien lo apresuró. Entonces, si estás pintando a tal nivel de control, las fallas o las fracturas tendrían que ser un poco más barrocas. No tan fáciles como las hacen ver de pronto, ¿no? Como... No sé quién es el dueño del avatar. Eso sería muy fácil de investigar, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque todos están registrados, todos sus fluidos, güey, su ADN. O sea, realmente no hay pocas maneras de escaparse de una inteligencia artificial que lo sabe todo. Sí, el caso más objetivo pues es el profesor, ¿no? Que vive como ermitaño en la sierra y ya. Ese no lo entendí, güey. No entendí cómo es que a ese sí le permiten vivir. No, es que el cuate se recluyó de la sociedad. O sea, dijo, ¿sabes qué? Yo no voy con este pedo.
me voy a mi casa en la Marquesa y si quieres algo ahí me buscas. Porque según entiendo sí le hacen como chequeos periódicos. Y es turbio, pero no como para hacer Pero una no, amenaza. exacto. Y entonces el cuate está allá en la sierra y vive en la sierra y ya. Entonces sí te lo creo que digas, no hay cámaras, no hay micrófonos en la sierra. Sí. Eso lo creo. Pero sí de pronto que pasen cosas tan extrañas como ese crimen organizado de que entran al antro y de pronto el super hacker hackea todos los avatares de todos y se salen como corriendo casi y nadie los vio y nadie los encontró. Sí, esas son como Sí, eso es una mamadita, ¿no? Ya Que hablamos nada más de es para crear un pequeño conflicto y coincidencias, liberarlo. ¿no? O sea, son cosas coincidencias narrativas, así les vamos a poner. Y está bien, ¿no? Digo, pasa. No sé, Sucede. a mí me encabrona porque sí hay... sí Pero es para mí no arruina la serie, ¿eh? Yo lo sigo viendo como... No, yo también, yo estoy al tanto de que sigue siendo muy interesante, bien planteada, pero es que, no sé, digo, también hay rellenos que siempre van a caer en cualquier anime, pero... Yo no vi tanto relleno, por ejemplo, ¿cuál crees que sea un relleno? No, de relleno en este en particular no, porque cada criminal te presenta o genera un hilo para presentarte a Makishima, que es el que está detrás de prácticamente todo, que para esta historia es el villano principal. Fíjate, yo vería a Makishima sí como alguien, no tanto como idealista, güey, porque es, o por lo menos una pequeña parte nada más. Él se define a sí mismo así, ¿no? Sí, se defiende en algún momento como idealista. Nunca lo dice tal cual, pero como que dice, Sí, o sea, sí entiendo que su Va por objetivo ese lado. final es liberar a la gente, exacto. ver cómo tantas personas viven en un yugo. Pero también se le nota que disfruta un chingo el viaje y disfruta un chingo ver cómo las personas entran en conflicto, como cuando mata a la amiga de Akane. La mata enfrente de ella y le dice, aquí está el arma. Lo único que tienes que hacer es tomarla y tomar la decisión y dispararme como es debido. O sea, le da tiempo, se queda quieto. Al final es el conflicto de Akane. Pero ese cuate es tan inteligente que sabe que no lo va a hacer, ¿no? Es una ruleta. Es que no lo sabe. Porque tampoco la conoce. Akane es nueva. O sea, yo creo que al único que conoce de la agencia de seguridad pública es al detective, no, al ejecutor. Que ya se me volvió ahí del nombre. Kogami, ¿no? Kogami. O sea, al único que conoce es a ese güey porque es a su compañero al que mataron. que gestionó por ahí que fuera muerto así. También, eso también es una pendejada, o sea, neta civil, ¿no viste el conflicto de intereses en tener a un puto ejecutor trabajando con su hijo como superior? Sí, pero esa sí es divertida nada No, más. está cagada, porque es así como, no Eso sí soy tu padre. es una culerada nada más. Sí, o sea, de pronto ya te das cuenta, ¿no? Como hay de pronto cuando platican, cuando el psicólogo le dice, pues platica con tu papá. Ajá. Y si van y platican y dicen, pues es que ese güey es su papá, ¿no? Pero pues nada más como hay un plot twist ahí medio forzadón, ¿no? Me pareció interesante y bonito, güey, porque además siento que... No, porque además responden a la pregunta de por qué es tan pinche obsesivo, güey. El güey tan obsesivo de, no mames, no te metas en pedos. Estos güeyes son animales. O sea, sí es culerito, güey. Y te lo responde, güey, te lo responde. Porque en su contexto, pues, no solamente fue su papá, también fue su compañero, el que... Porque Kogami era su compañero, entonces, sí, exacto. pues, en su realidad, en su contexto, pues es a lo que más le tienen miedo, así como muchos otros probablemente le tienen miedo a que su psycho pase en turbio. A mí sí me gustó, porque sí te responde una pregunta que sí te plantea, güey. Está muy de novela, ¿no? Ese pedo. Sí. Entonces sí, trabajen todos juntos, al cabo ya se conocen, no hay pedo, ¿verdad? Güey, espérame. Sí, me gusta, ¿sabes cuál? Me gusta mucho el caso, güey, de Rikako Ourio. La morra esta de la escuela que es súper popular, güey, y que... Es una serial killer, ¿no? Ajá, güey. Pero es lo que te digo, ella es serial killer, güey, más por realización de la obra de su padre que porque ella lo quisiera. Que se nota que disfrutaba matar. O sea, sí lo disfrutaba. Pero, güey, me encantó cómo la presentaron, la soberbia con la que caminaba a través de las niñas.
güey, me parece sublime, güey, porque es con ella con la que se muestra el primer nivel de manipulación, con las dos morritas que están hablando de ella, que luego la visita y luego le pregunta sobre los problemas que tiene en su casa. Y la morra le empieza a contar, no, pues es que mi mamá y mi jefe se me queda viendo. Güey, es la iniciación, ¿no? Es suya, güey, la vuelve una discípula. Y sabe cómo se la saborea, o sea, sí me puso incómodo, güey, honestamente, cuando dice que su papá adoptivo la morbosea y luego ella la voltea a ver, yo sí me sentí sucio, güey. Yo sí me tuve que bañar, güey. Sí, güey, sí, estuvo bien culerísimo. Bueno, está bien, para eso está ahí, también está ahí el fanservice. Sí, güey, sí, yo no dudo que a muchos les haya gustado, güey. También es buena waifu. Sí, no, güey. Sí, ¿por qué no? No mames, es un palito, güey. ¿Eso qué? Está bien. Es demasiado inteligente, güey. No. Hay gustos para todo, para un... No, te apuesto que no hay nadie que quiera adoptar de como waifu a Akane, güey. Yo. No mames, no, tú no cuentas, güey. Tú no cuentas porque ya eres un señor, güey. Los waifus son productos para señores. No, para señores están las máquinas expendedoras de tangas sucias. Ahora, ¿qué onda con Civil? Entonces, hasta donde yo entendí, la velocidad de procesamiento para que una máquina lo pudiera hacer estaba todavía muy lejos en tiempo. ¿De qué procesamiento? De todos los datos que se recolectaban a través del sistema. Ah, ok, sí. Y entonces utilizaron cerebros humanos a esa velocidad de procesamiento y se convirtieron como en un individuo colmena. Yo no lo entiendo así, güey. Yo más bien no le veo, o sea, sí se dice que aumentan su capacidad de procesamiento, pero yo creo que tiene más que ver con la habilidad solo humana de diferenciar lo bueno de lo malo. Muy bien, y a lo mejor es un acierto, para que tú como espectador te hagas tus ideas y digas, pero no te dicen, o sea, ¿a poco eran como los 5 siniestros? Y dijeron, vamos a volvernos una mente colmena en una máquina artificial. Sí, lo único que se menciona como antecedente es que llevan 50 años probando la tecnología. Pero el objetivo ese era del inicio. No, el objetivo era otro. Cerebros humanos en una inteligencia colmena. Utilizar, que pudiera decir cuál es el secreto de la vida. Yo le apostaría a que iba más en el sentido de la inmortalización. Porque es lo que decía el güey que se convirtió en cyborg y que nada más le faltaba el cerebro. Que no había tecnología para poder lograrlo con el cerebro. Entonces yo siento que va por ahí. Siempre el ser humano va a buscar inmortalizarse, convertirse en un dios. Entonces yo creo que va por ahí el que hayan intentado ¿La revelación te gustó cómo se hizo en la serie? Porque en realidad la primera revelación se la dan a Makishima, ¿no? La primera revelación. O sea, es como un montaje. Entre que está Kogami arrestándolo en la parte de arriba del edificio. Y que está el compinche en el sótano. Entonces entra y dices, la verga. Ya descubrí la verdad. Pero no te dicen cuál es la verdad. Claro. En donde está también el otro ejecutor. De pronto aparece la directora, le dan un plomazo y se ve que es un puto cyborg. Y esa es como la primera revelación. Y al siguiente capítulo están queriendo convencerlo para que se sume en un helicóptero. Eso me parece un recurso medio chafón. Y entonces ahí es como es cuando se da cuenta realmente. Sí, porque fue además una decisión muy pendeja. O sea, sí concuerda que le hayan mandado a alguien que conocía de su pasado. Sí, pero que lo hagan en ese lugar. ¿No sería más normal que le hicieran un entrampe en el cerebro de la máquina? Como un entrampe. Es decir, o sea, que lo lleven a donde están todos los cerebritos en su pecera y que lo encañone en un cyborg. Pero ahí justo le dice, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero le dice que se lo están preguntando porque quieren que se integre de manera voluntaria. Porque además es la mejor manera de integrarlo a la mente colmena. Entonces, pero ¿te pareció? A mí me pareció muy anticlimático. Sí me pareció muy pendejo nada más, la verdad. Es una pendejada porque sí, yo no había pensado en eso de que lo tenían que llevar todavía a la instalación donde van a integrar el cerebro.
Ajá. Porque además le dije durante el camino que la integración la pueden hacer antes de que lleguen al ministerio, donde no sé dónde iban. Pero ¿dónde queda el cerebro? ¿Lo iban a encapsular? Pues si ya están en el mismo edificio, era más fácil bajarlo y ahí agarrarlo y ya, ¿no? Y mantenerlo en custodia, güey, porque al final yo creo que por muy pendejo que sea, si alcanzas a prever, Una este güey se conveniencia puede ir. narrativa. Conveniencia narrativa, que va en el helicóptero, que se puede escapar, que puede hacer Sí. todas estas cosas. Sí, esa sí fue nada más una herramienta más para poder darle el cierre, porque además faltaba la pelea final con Kojima. También me pareció un poco absurdo al final cómo se lo dicen también a Kane. Y creo que pues, tiene que suceder en algún punto y ella no tiene los recursos para descubrirlo por sí sola. Entonces, se lo va a decir. Ah, pero ¿sabes qué? Yo tengo la sospecha de que es porque también la quieren integrar a la mente colmena, porque es la primera. De hecho, al final, cuando cierra la serie, esta primera temporada, le dicen que si logran, no le dicen que la van a integrar, le dicen que si logran ponerla de su lado, van a aprender un montón de cosas, porque es la primera que puede tener el criterio y mantener un Psycho Pass tan puro. Es la primera, no ha ocurrido. Quiere decir que o todos son muy idiotas o todos son muy conformistas, todos los que viven en esa realidad. Ahora dice, cuando le hacen justamente la propuesta, y por eso te lo preguntaba, de que van en helicóptero, le dice que si quieren unirse a la mente colmena, dice, todavía conservo parte de mi individualidad. Que es una existencia muy imbécil, ¿no? O sea, soy un ser, es como Crank de las Tortugas Ninja. Ajá. Están ahí flotando en su pecera y toman turnos para salir a echarse un palenque o... Esa parte, bueno, visto. Y tienen cyborgs así para cada uno de ellos y... Sí, eso salen seguro. los sábados y los domingos. ¿No viste que lo mató, Kagamimi, no, Kukimimi. que la verga me cae. Makishima, con una verga, y me los aprendí hace rato. Makishima la despedazó y luego, sin que pase un día, está otra vez otro androide. Ajá, pero O sea, no lo mató porque su cerebro y su conciencia real estaba en su pecera. Pero yo creo que nada más es como un recipiente en donde se descarga, como un disco duro, en donde descargas una conciencia y es funcional para que andes de aquí para allá. Pero están enlazados a la pecera. Están en la... No sé, puede que se haya desaparecido, puede que el enlace... A mí eso me causa muchas dudas porque... Sí. O sea, si yo soy un cerebro flotando y digo, ay, qué huevo estar aquí en la pecera. Pues, media hora para el table, ¿no? Sí. Está incongruente. Bueno, no hay tables en esa realidad. Es que a eso es a lo que vamos. No existen diversiones para mentes que sean divergentes. Ahora, Pues, a mí me parece, o sea, poniéndome en el lugar del ofrecimiento, a mí me parece súper interesante pertenecer a una mente colmena. Yo sí soy de los que piensan que una mente de colmena es el clímax de la evolución de una inteligencia. Qué puto miedo. Sí, pero también es perder las limitaciones del cuerpo. Todo lo que eres está limitado por la velocidad de procesamiento de tu cerebro y la capacidad que tienes para recordar cosas y la capacidad que tienes para enlazar lo que ya sabes. O sea, hay muchas conexiones neuronales que no están hechas hasta que no comienzas a hacerlas. Pero es que esa es la gran duda, porque si tú pierdes tu individualidad, dejas entonces de ser humano. Qué chido, no mames. Ser humano es una basura, no mames. Pues sí, pero es como iniciar. Es como quien dice que las primeras cosas son mejores que las que ocurren después. Es como quien dice que los Beatles son la mejor música de todo el planeta. No sé si te gusten, güey. Pero, güey, los Beatles fueron buenos. Están chidos. Pero fueron un inicio. Y de ahí evolucionó en otros géneros y en nuevas propuestas. Fueron una puerta que abrió todo un nuevo universo. No quiere decir que sean los mejores. Revolucionarios, tal vez. Pero los mejores, tengo mis dudas. Puede ser. Yo El desenlace. lo veo un poquito exagerado el desenlace, güey. No me gustó cómo mataron a Makishima. Porque siento que daba para mucho más. Pues justo en el capítulo 20 es cuando le hacen el ofrecimiento a Kane y se dirigen justamente a tratar de apresarlos a los dos. Y hay como un preludio antes de que empiece el conflicto, donde está caminando
por los campos de trigo y se ve el atardecer. Y me recordó, o sea, me pareció una escena muy bonita y me recordó mucho a la película de Seven, de David Fincher. ¿Sí la viste o no? No, creo que no. Que es de un asesino serial, justamente. Y, pero puede que haya tomado la referencia. y la última serie, o sea, el cierre de la película, sin spoilers, es el... Ya la debieron de haber visto todos, no mames. No, pero por ti. No, a mí me vale ver, me gustan No, los pero spoilers. justamente el cierre de la película es eso, es un cuestionamiento de carácter ético y el escenario es muy similar. O sea, se ven torres eléctricas en un espacio de campo abierto, con un filtro muy cálido, muy amarillo. A mí me pareció una referencia clara a ese tipo de películas y en específico a la película de Seven. Ok. Y me pareció muy lindo. O sea, creo también que tiene unos valores estéticos chidos la serie. Y el final, justo en el capítulo 20 dije, qué bonito, ya que se agarren y que aquí que termina ya cierra la Charlie. Y como que todavía estiran un poquito el chicle. Cuando se escapa, ¿no? Y que si se muere, que si no se muere. Y cuando se muere justamente el papá, el viejo. Ajá. Todo eso me parece un poco absurdón, un poco ridículo. Y sin embargo al final me gusta. Yo creo que sí tenía que morir. O sea, ¿te parece absurdo cómo salva a su hijo? ¿O sea, las razones? ¿O cómo no? No, es que empiezan a hacer una cadena como muy Sherlock Holmes. Más complicada de lo que era necesario. De pronto Akane ya se vuelve Sherlock Holmes. Desbloquea el ultra instinto y entonces ya habla y hace sus deducciones y hasta ven al otro güey y dicen, la verga. Entonces ya de pronto es como la detective más chingona de todos los detectives. Y entonces ya le empieza a hacer al Sherlock Holmes. Así. Sí. Y entonces dijo, ¿qué? Pero entonces dijo, ¿qué? Entonces, ¿por qué no llegó aquí? Quédate aquí y si viene le disparas. Todos los demás están en peligro y a correr a lo pendejo. O sea, no entendí eso. Era como un poco innecesario. Puede que sea nada más por plantear la evolución del personaje. Puede. Entonces ya corren, lo corretean y al final termina lo mismo. Al final Akane no logra nada de lo que quería. Sí. El güey que era su amigo sigue siendo un renegado. Que ve a saber dónde está. Ajá. Y el otro cuate termina muerto. Sí. Que yo creo que ese Joker tenía que morir. Ahora, sí, estuvo bien que lo hayan matado. Me hubiera gustado más, pero creo que es algo que yo hago con los personajes que me gustan. No me quedó muy claro cómo es que murió. ¿Murió por el choque? No, lo murió porque lo hirió. ¿Le dio un navajazo? Primero lo hirió. Le dio un navajazo y luego le metió un plomazo. Y por eso iba sangrando durante el camino. Ya tienes razón, se me fue ese pedo. Y según yo le disparó en la cabeza. Ahora, si no le disparó en la cabeza, va a regresar en forma de cerebro. No, eso sí ya no estaría chido, güey. No, a la verga. Pero me gustó cuando va caminando y su discurso, yo no recuerdo todo, güey, pero ronda sobre esto, sobre cómo ya no hace falta, ya no hay comunidades. También creo que los soliloquios, híjole, no son tan buenos. Sí, a mí sí me encantó, me mamó, güey, porque es aterrizar las ideas. Se la maman, o sea. Sí, güey, pero es fácil olvidar, después de tanta pinche acciones y de una buena pelea, es fácil olvidar el aspecto, güey, por lo que está haciendo todo lo que hace. Y lo plantea bien, güey. Parece el epílogo de que está Akane. Ya el epílogo me perdió, güey. Ya yo la dejé de ver. Bueno, es que está Akane ahí con la inteligencia artificial en su forma de directora. Está en Así, hermanos gemelos fantásticos, actívense en forma de cubeta. Así, ¿no? Está en su forma de directora. Y todavía le dice, pues la cagaste bien feo, pero como tiene que haber segunda temporada, no hay pedo, ¿eh? Véngase. Sí. Pero es esa ventana en la que te digo que yo considero que es como que la quieren absorber. O sea, también tiene que seguirse desarrollando. La matas en calor. Porque ese tipo de personas son peligrosas para el sistema. Pero es única. Es lo que te digo, es el viaje del elegido. O sea, es la única que puede hacer lo que hace y es alguien que va a convenir integrarla. Ahora que lo dices, creo que tienes razón con tu hipótesis del opening. Porque justo cuando le está hablando de lo que es el sistema civil a Akane, dice, muchos de nosotros hicimos cosas peores. Y se ven ciertos flashbacks de explosiones y cosas así.
Lo que me hace pensar que los miembros que están en Civil o que forman parte de Civil no es que sean los más aptos, simplemente fueron los vencedores en ciertos conflictos y que se impusieron con poder político. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿qué tan perversa puede ser la cosa? Y decir, no lo mates porque me conviene, ni siquiera es porque el Psycho Pass está en 95 o en 120, nada más es... Sí, controlas. Me cae bien. Pues controlas a quienes no tienen recursos. En las cárceles están quienes no tienen dinero para poder salir. Quienes tienen dinero son relaciones, güey, son poder. Pues sí tiene como errores ahí argumentales la serie, pero yo la veo muy sólida. Más bien a lo mejor no las han aterrizado porque no es el momento. Recordemos, güey, que no mames, ya hay un chingo de material. Me sorprendió, güey, porque yo siento que no tiene tanto tiempo de que la vi, güey, y ya hay 3 temporadas y 4 películas y una 4ª temporada ya confirmada, güey. Entonces yo creo que hay que darle tiempo, a pesar de todos estos peditos que sí trae arrastrando de relleno, güey, de incongruencias, de relleno no, de incongruencias, creo que sí van a aterrizar otras cosas. También ese pedo de la pistola sin con el seguro desbloqueado. O sea, Civil pudo haber dicho, sí, ya tú dispara la que quieras. Y la decisión iba a tomar Civil en tiempo real y al momento, ¿no? Pues sí. Si tiene esta pistola, como no tiene gatillo, tú también la puedes usar. Bueno, pero sí y no, güey. Ahí te puedo contar, güey, que hay diversas capas. En informática y en desarrollo también hay 7 capas. De hecho, hay un chiste, güey, que dice, ese es error de capa 8. Y a eso se refieren con que fue ese error humano. Entonces, hay capas, güey, que te determinan lenguaje máquina, lenguaje de usuario Pero eso podría explicar por qué a veces no tienen cámaras y por qué a veces no tienen rastreo y por qué a veces no detectan un holograma. Es tu planteamiento de capacidad de procesamiento. Probablemente si no llegan, no tienen los recursos suficientes. Y todavía no es tan grande Civil como para poder hacer. Y de hecho hay por ahí durante la serie un cuestionamiento, güey, que dice... cuando están investigando al güey este que trabaja en la fábrica, que es como una cámara anecoica, que para mí es como un pinche infierno, güey. En el que dicen, ¿por qué no checarle su Psycho Pass a todos? Y uno de los abuesos dice, pues porque Civil se tarda un putero, güey, hay que meter una solicitud, burocracia, güey. Hay que meter solicitud y llevarlo sellado y hay una lista de espera. Pero y la otra era medirlos con el dominador. Porque el dominador se salta toda el tiempo de espera. Entonces, quiere decir que sí hay un tiempo, o sea, sí hay una falta de capacidad computacional. Y un tiempo de respuesta. Tiempo de respuesta, sí, güey. Y se le da prioridad al dominador porque pues, es un arma. Claro, pero si tú estás queriendo que agarren este carnal, pues no le das una pistola liberada a Kane porque te chantajeó. Sí, pero ahí entra mi hipótesis, güey, de manipulación. Sí, mi reina, aquí te va tu arma, lo que me estás pidiendo. O sea, a lo mejor no, cualquiera no lo podría ver, güey, pero cuando se está haciendo la chamba de manipulación, que se hace mucho en marketing, o sea, tú le dices, sí, bebé, mira, te lo podría resolver en 3 segundos. Pero dices, no, eso no se puede. No, güey, no. Eso no basta. Bueno, como con los polis, güey. No, joven, eso no se puede. Sí, bueno, pero tenemos sueño y un café nos caería bien. A mí me encantó, me gustan mucho las preguntas que plantea, güey, las muchas que también responde. Los personajes son una delicia, güey. El arte es delicioso y maravilloso. A mí me gustó el final. Yo me quedé contento con el final. Me gusta el argumento, me gusta la narrativa. Yo digo que está... El ritmo es maravilloso, güey. Al principio de repente decía, verga, güey, 22 capítulos son vergo, güey. Pero se fueron rápido, güey, la verdad. Se disfrutan. Hay muy poca paja. En conclusión, güey, entra entre mis favoritos, güey. Me extraña, yo también como que de lo último que ha salido luego me pierden muy rápido. Y esta, a pesar de ser bastante reciente, me enganchó muy bien. Siento que se deja ver, tiene buen ritmo, tiene buen arte, tiene buen argumento. Bien, es recomendable. ¿Algo más? Nada más. Les recomendamos que ojalá hayan visto Psycho Pass porque hay un chingo de spoilers aquí. ¿Tú quién eres? Yo soy Don Verduras. ¿Y tú? Nacho Lunao. Adiós. Muchas gracias.